Recibimos a partir de este momento, no es alguien que venga por primera vez, sino que ya ha venido en varias oportunidades y seguramente lo hará en el futuro, al presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural, AUPSIN, al doctor Álvaro Ferrés. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Lucas. Gracias por la invitación. Bueno, y muchas gracias además porque estás viniendo de afuera después de trabajar de un largo... por lo menos un trayecto que para vos será acotado, pero no dejan de ser 300 y pico de kilómetros y estar aquí con nosotros antes de llegar a tu hogar. Y bueno, nos parece más que interesante poder hablar contigo un poco más en profundidad de lo que podemos hacer habitualmente por teléfono, porque no ha sido un año más para los corrales uruguayos. No, tal cual tú lo comentás, Javier, este segundo semestre, vamos a decirle, del año 2021 ha sido un año excepcional para corrales de engorde, porque se dieron algunas circunstancias que creo que es excepcional para toda la ganadería, pero particularmente en los corrales de engorde nos encontramos con un incremento de valores que permitió absorber de alguna manera los altos costos de los granos que teníamos en el primer semestre. Y eso hizo que mucha gente, viendo esta perspectiva, se motivara a encerrar ganado y hacer el negocio de corral, que el año pasado, diría, no fue tan atractivo como hubiésemos pensado, producto de la pandemia que nos afectó a todos, pero particularmente cuando tú estás en un sistema intensivo y tú invertís mucho en producir, si el producto que vendes baja de precio por las razones obvias, obviamente no es atractivo para nuestro negocio. Bueno, este año es exactamente al revés y bueno, nos encontramos con márgenes que no pensábamos que se iban a dar. ¿Cuál es la capacidad instalada o instantánea que tienen las empresas que conforman AUPSIN? A ver, las empresas que comportan AUPSIN más o menos por año terminamos en el orden de unos 40.000 vacunos. Ahora, si nosotros pensamos en la capacidad instalada de corrales de engorde en Uruguay hoy, instantánea, o sea, a la vez que podrían cerrarse, podemos pensar que son 300.000 o más. Por lo tanto, si un corral produce 2 vueltas en el año o 3, el potencial de terminar animales en los corrales puede llegar perfectamente al 1.000.000 de cabezas si la capacidad locativa se ocupa siempre, todo el año, como puede ser un hotel. ¿Y este año con cuánto va a terminar? Es un número que, bueno, oficialmente hasta ahora el INAC informa que el número va a estar arriba de las 300.000 cabezas y por ahí estimamos que haya un número superior a eso, pero bueno, habrá que esperar que cierre las cifras, pero entiendo que es un número interesante, superior a lo que fue el año pasado. Uno piensa, o por lo menos en estos últimos años, que el corral ha sido una forma maravillosa de participar dentro de la cuota 481, una cuota que venía siendo el mejor negocio tal vez en términos económicos para las exportaciones cárnicas uruguayas, pero que viene reduciéndose en mérito además del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos y esa reducción prácticamente o progresiva que está teniendo y que, bueno, no sé cuándo nos deja sin cuota o con lo mínimo posible. El negocio de la cuota 481 es lo que hizo diferencial y dar un salto a los corrales de engorde. En realidad es un negocio que pero en realidad fue fantástico para nuestro país, porque entre otras cosas es el que está generando el cambio en cómo se produce, en lo que es la integración de la industria con los corrales y los productores, que generó la posibilidad de vender a futuro con un precio fijo, que generó categorías de ganado que no existían, el famoso novillo reposición de cuota, la vaquillona para cuota, que permitió valorizar la vaquillona a precio de novillo y que además les dio mucha predecibilidad al negocio. Y eso hizo que el Uruguay creciera en los corrales de engorde, pudiese posicionar un producto en Europa que es demandado y nos enseñara a trabajar de una forma más integrada en la cadena de la carne, que creo que vino para quedarse y creo que va a ser parte del secreto para el crecimiento futuro. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el Uruguay está en un proceso de cambio, y ese proceso de cambio parte, primero todo, por los protagonistas del campo. El Uruguay, en los últimos 15 años, más de la mitad del país cambió de manos. Hay un nuevo actor jugando en el negocio, y ese actor que juega en este negocio está apostando a otros márgenes, otra manera de producir, y entiendo yo a crecer en la producción.
Y el corral de engorde es, dentro de las tecnologías, a mi entender, aquella tecnología que nos permite más rápido poder alcanzar un peso de faena, por lo tanto, incrementar la cantidad de animales que se puedan terminar por año, por lo tanto, aumentar las exportaciones y además, si vemos que los mercados que demandan carne a corral o carne de grano están dispuestos a pagar un plus por ese tipo de producto, el Uruguay no solo crecería en exportaciones, sino que además crecería en ingreso de divisas y eso redundaría en un beneficio para todo el sector cárnico en Uruguay. Además de la complementariedad con la agricultura, que es algo que hoy nos estamos dando cuenta que es algo que también se empezó a desarrollar y donde vemos que muchos cultivos que antes se pensaban en la exportación o no se hacían, hoy se están pensando que los corrales de engorde es una alternativa comercial para colocarlos, ya sea el maíz, el sorgo, la cebada y hasta eventualmente el trigo. Álvaro, el corral de engorde de la tecnología en Uruguay ya se incorporó hace varios años, aunque se masificó más recientemente. Sin embargo, el uso de la tecnología, la eficiencia es muy buena y tal vez está al nivel de los países con más experiencia en el tema, pero ¿dónde hay para hacer ajustes tecnológicos para seguir mejorando? Sí. A ver, el Uruguay tiene dos factores que atentan contra la tecnología. El primero es el calor del verano y el segundo es el barro del invierno. Esos son dos factores que nosotros tenemos que trabajar para ver cómo minimizamos su impacto y ser eficientes en esta tecnología. También hay otros países que tienen otros instrumentos que les permite ser más eficientes que nosotros, por decir un ejemplo, el uso de hormonas o la tecnología de los cruzamientos. Uruguay no ha crecido, no ha evolucionado en el tema de los cruzamientos. O el uso de animales enteros, o sea, los animales enteros son más eficientes en la conversión de un alimento en carne. Por lo tanto, hay muchas cosas para hacer y para instrumentar y aprovechar los corrales de engorde como uno de esos factores que pudiesen expresar esas ventajas que a nivel pastoril son un poco más complicadas de que se expresen y por lo tanto no hay tanta inversión porque cuando uno apuesta a un animal o con un cruzamiento, ya sea con una raza continental o fundamentalmente un animal entero, necesariamente tiene que mejorar su alimentación. Y eso requiere algo más que necesariamente un campo natural. Y ahí empieza toda una discusión hacia dónde quiero apuntar. Pero nosotros estamos convencidos que el sistema corral va a seguir creciendo en Uruguay y para mí va a ser el principal sistema de terminación de novillos en Uruguay en unos años. Va a ayudar a mejorar los procesos de recría y va a empujar a que el precio del ternero se mantenga estable y con la posibilidad de que si crece el número y los 3 millones o más de terneros que pueda producir el Uruguay se coloquen porque hay un mercado dinámico que lo demanda y que rápidamente puede llegar a un peso de faena. Por lo tanto, el Uruguay puede entrar en un proceso de incremento de extracción. O sea, nosotros somos un país que estamos en nivel de extracción del 20, más alguna exportación en pie de 22, 23%. Los países más desarrollados, Estados Unidos, están en un 36%, pero algún país no tan desarrollado, quien sabe, el sistema de terminación de ganado como Australia, está en un 30%. Por lo tanto, manteniendo el stock que nosotros tenemos, acelerando los sistemas de recría, perfectamente podríamos faenar 3 millones o más de cabezas de ganado. Industria frigorífica existe y puede crecer en su capacidad de faena. De hecho, hay capacidad ociosa y lo está demostrando. Ahora, en niveles de faena de 60 y pico mil vacunos por semana, nos está diciendo que si hay más oferta o si hay más posibilidad de faenar más ganado, hay capacidad de la industria para procesarlo y exportarlo. Y eso genera ingresos de divisas. De hecho, el Uruguay este año va a ser récord. Por lo tanto, creo que la mesa está servida para nuestro país y para la oportunidad internacional que tenemos como país exportador de carne, dadas las circunstancias de lo que pueda pasar en Brasil, en Australia, China como demandante, sudeste asiático, el TLC con China, que entiendo que la mesa está servida para que haya una fuerte inversión y como dije cuando pasamos la nota, el Uruguay empezó un proceso de cambio donde nosotros creemos que vamos a ir año a año mejorando la tasa de extracción, aumentando la faena y eso va a venir como consecuencia de la intensificación en la terminación de la producción. Esto le está dando también otra seguridad a los criadores que siempre pensaron, bueno, si producimos mucho no va a bajar el precio, que en estos últimos tiempos no se ha dado, pero siempre está, o siempre consideran que está esa espada de Damocles pendiendo sobre ellos. Sí, de hecho yo crío ganado y es uno de los miedos que uno siempre tiene. Creo que hoy están dadas las condiciones para que eso no pase, por dos razones. Una es porque
hay una gran oportunidad en la exportación, y la segunda porque la exportación en pie sigue actuando. De hecho, este año va a haber casi 200.000 vacunos o más exportados en pie, la mitad para Turquía, la mitad para China. O sea, sí, ya se superó. Perfecto, entonces si se superó quiere decir que alternativas comerciales para colocar más volumen de hacienda hay. Y cuando nosotros vemos los principales productores de carne del mundo y vemos la demanda y cómo crece la demanda rápido, por decir un ejemplo en China, que yo creo que hoy es parte del secreto, por más que a veces uno dice, bueno, me da miedo, es un solo mercado, etcétera, pero yo creo que existe oportunidades de crecer en la producción, porque por más que crezca mucho el Uruguay, siempre es poco para el mundo. Por lo tanto, hasta podríamos decir que crecemos en lugares de nicho, y entiendo que la demanda internacional y lo lento que es el sistema productivo, entiendo que el Uruguay tiene asegurada su colocación de 3 millones de terneros o más si queremos ser un país exportador. El martes pasado participó en una mesa redonda al cierre de la presentación de los resultados del monitoreo de empresas agrícolas llevado adelante por el Instituto Plan Agropecuario, y bueno, allí, Álvaro, como siempre tiraste algunos titulares que bueno, que a mí por lo menos no solo los anoté, sino que me dejaron pensando, ¿no? Y bueno, como dijiste hoy, consideras que lo que estamos viviendo en la ganadería en Uruguay, lo dijiste, tenemos la mesa servida. También hablaste de camino sin retorno para lo que se está haciendo. Hablaste de que hay que acelerar los ciclos de cría, de recría, que tal vez alguna de estas categorías o de alguno de estos sistemas va a desaparecer. Y también dijiste que cada vez vamos a terminar novillos más pesados, con carcasas entre 280 a 290 kilos. ¿Lo ves como como un camino hacia el que vamos rápidamente? ¿Por qué pensamos que vamos hacia ahí? Porque nosotros de la industria o del mercado recibimos que el mejor precio se paga por la carcasa más pesada. Entonces, naturalmente, uno intenta sacar el mayor valor. Sea de novillo o de vaquillona. Sí, indistintamente. Eso es una cosa que para los corrales de engorde vino para quedarse. O sea, tanto la vaquillona como el novillo en el mismo peso vale lo mismo. Y eso creo que es un cambio que trajeron los corrales de engorde. ¿Vale lo mismo cuando se vende? Sí, cuando se compra? Sí. Bueno, a ver, la única diferencia que puede tener en el precio de reposición la vaquillona con el novillo es su eficiencia, que es un 5% menos. Ese es el único valor distinto que puede tener. Pero alcanzando el peso de faena, se paga lo mismo. Y de hecho esto es en el mundo. Pero eso es una ventaja que tiene el sistema, porque cuando nacen los terneros, la mitad son machos y la mitad son hembras. Un 20, un 25% queda reposición de rodeo de cría. Pero el otro 75-80% pasa a tener el valor de venta máximo. Por lo tanto, ese es un cambio que vino para quedarse. Y el tema del peso, cuando tú empezás a recibir señales que cuanto más pesado mejor, lo que haces, te das vuelta e intentás poner animales en el corral cuanto más pesado mejor. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que los corrales de engorde empezamos a reponer cada vez animales más pesados, porque queremos producir carcasas más pesadas. Y eso está generando otro cambio, que para mí es el cambio que va a sustituir a la cuota 481, en la reposición de cuota 481. Tú lo comentabas anteriormente, que el negocio de la cuota va a ir desapareciendo, y de hecho está desapareciendo. Se va a aprovechar mientras exista, también lo dije. Y es que obviamente, porque si es un negocio que tenés menos aranceles, se irá aprovechando mientras exista, y está bien que sea así. Pero esas ventanas de carga se van a achicar. Si ahora son un mes o 3 semanas, van a pasar a 2 porque se va a completar el cupo. O se faenarán menos o se mandarán menos cortes dentro del cupo. Pero ¿qué va a cambiar o cómo va a seguir el corral de engorde trabajando? Y a nuestro entender es con otros mercados, que puede ser China u otros, porque hay muchos mercados que compran carne terminada a granos y que Uruguay se está posicionando. Puede ser para Japón, puede ser para algún otro país en el sudeste asiático, puede ser para Europa, puede ser en la comunidad kosher. Hay varios mercados que pueden estar demandando este tipo de carne. Pero, por ejemplo, en la Unión Europea, dentro de la cuota Hilton, no podemos entrar con ganados terminados. No, pero por supuesto, pero es como entramos dentro de la cuota 481, o puede haber otros mercados, puede estar la Suiza, que no está dentro de la Unión Europea. O sea, hay opciones de colocación, y yo creo que el Uruguay empieza lentamente a conquistar esos mercados, que además nos pasan cosas que a veces hay que tener suerte. El hecho del conflicto entre Australia y China está dejando nichos, que lo está aprovechando Estados Unidos, o eventualmente hay posibilidades para el grain fed más pesado, porque en el mundo el ganado terminado a grano es más pesado, los cortes son más grandes. Entonces nosotros nos vamos a dar vuelta
vamos a comprar animales más pesados, vamos a pagar por un animal más pesado, y ese animal más pesado va a tener un recriador atrás que lo va a tener que recriar más pesado, y ese animal va a ser el demandado por los corrales de engorde, y es mucho más eficiente criar y recriar un animal a pasto y terminarlo a grano, y la complementariedad es fantástica, no solo desde el punto de vista de las eficiencias, hasta de los temas medioambientales. O sea, el corral de engorde necesita las pasturas naturales por todo el ciclo del carbono para hacer el país carbono negativo, y yo eso creo que son todas las cosas que se nos vienen para adelante, que el Uruguay tiene grandes fortalezas para demostrar, y creo que en la complementariedad nos permitiría fácilmente crecer. Tenemos muchas hectáreas de campo natural. El otro día en la conversación del plan, tú lo escuchaste igual que yo. O sea, el Uruguay tiene un potencial para crecer, diferenciarse, agregar valor y vender cómo se produce los animales en Uruguay, donde la mayor etapa de su vida, la mayor parte de su vida pasan a pasto o libres en el campo, y tiene una terminación a grano. Y de hecho esta invitación que le hicieron a Bill Gates para que venga al Uruguay a ver nuestra pastura y que no hablen en contra de la carne, porque muchas veces la gente habla en contra de la carne en el desconocimiento. En el tema del gas metano hay un gran desconocimiento y piensan que la vaca, porque eructe metano, genera un gas de efecto invernadero. Por suerte hoy el mundo está trabajando en demostrarle a la gente que la vaca es parte de la solución y no parte del problema, que gracias a que existe una vaca se capta carbono del medio ambiente, el pasto crece, la vaca lo come y hace un círculo cerrado. Por lo tanto, la vaca es la solución, es la que permite, entre otras cosas, comer la pastura, que es lo que capta carbono del medio ambiente. Y yo creo que eso el Uruguay tiene una ventaja fantástica frente a otros países, porque no es tan común que haya países en el mundo que tengan una densidad de población baja, tanta superficie para criar ganado y sistemas de terminación que permitan complementarse y crecer en la exportación, generando un balance de carbono negativo. Y yo creo que son todos atributos que nuestro país tiene, que hay que demostrarlo, pero que pueden llegar a agregar valor en los mercados de nichos, también considerando el tema bienestar animal o todos aquellos temas que hacen a que el consumidor final esté preocupado cómo se produce la carne en nuestro país. Ya que mencionaste el tema ambiental, Álvaro, ¿cómo está la situación del manejo de efluentes en los corrales, la contaminación? ¿Hubo algún caso denunciado en los últimos tiempos? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? A ver, en el Uruguay hace años que los corrales de engorde, para poder funcionar, tenemos que estar habilitados, tenemos que estar registrados y tenemos que presentar un plan de manejo de residuos. Y por supuesto que pueden pasar accidentes, como pasan en todos. Entiendo que en realidad es un país con un ejemplarizante en estos temas. No hay muchos países del mundo que tengan el desarrollo que nosotros tenemos desde el punto de vista de manejo medioambiental de los corrales de engorde. Y entiendo que el Uruguay está trabajando bien en eso. Entiendo que hoy nosotros en AUSIN contribuimos al desarrollo de un manual para que cuando se forme un corral de engorde respete los criterios básicos para minimizar los impactos medioambientales y también hacer las cosas que mitiguen la potencialidad de la contaminación. A ver, el problema que tiene el corral de engorde es que concentrás volumen de animales en un punto, pero por unidad de producto los procesos de intensificación tienen menor huella de carbono. Eso es algo que a veces la gente no domina, pero la intensificación no necesariamente quiere decir más contaminación. Yo te diría que quiere decir menos contaminación. El tema es cómo manejás donde tú intensificás. Y el Uruguay tiene manuales, tiene procedimientos, y nosotros como productores tenemos que cumplir ciertas normas para minimizar y mitigar los impactos medioambientales. Tenemos que certificarlo también. A ver, cuando tú precisás instalar un corral, tenés que tener un proceso. Ahora, si tú me decís, además tenemos que certificarlo, se puede perfectamente certificar. ¿No hay hoy una demanda a nivel de clientes en ese No, yo creo que la mayor parte de las demandas que nosotros estamos recibiendo hoy por hoy, obviamente primero pasa por la calidad del producto. Vamos a primero a ponernos, o sea, cuando uno va a comer un pedazo de carne, lo que quiere que sea tierna, lo que quiere que sea jugosa, lo que quiere que tenga un buen sabor, y eso es lo principal, porque muchas veces la gente mezcla que el consumidor final quiere el tema medioambiental, pero cuando vos querés comer un churrasco, lo primero que mirás es eso, y eso no podemos cambiar el foco. Ahora, si a su vez nosotros le queremos agregar valor al sistema, el tema medioambiental es importante, pero es importante como país. Y es lo que te comentaba anteriormente. Uruguay tiene un balance de carbono negativo, pero eso habrá que demostrarlo. Y perfectamente se puede demostrar. Y hay líneas de trabajo en esto, o sea, no es que haya que demostrar, hay líneas de trabajo en esto.
Por lo tanto, entiendo que los sistemas de producción en Uruguay son naturales, que es otro concepto, que los corrales de engorde no son naturales. Los corrales de engorde son naturales, no son sintéticos. La carne sintética o la carne de cultivo o las carnes alternativas es otra cosa. Las carnes producidas en los corrales de engorde es una carne natural, con un excelente sabor, jugosidad, palatabilidad, todos los atributos que le pongamos, con un gran respeto por el bienestar animal, porque otro concepto que hay es porque si es de corral no tiene bienestar animal, eso está mal. El principal concepto de bienestar animal es que el animal no pase hambre. Si uno pasa hambre, no importa dónde, es el primer escalón del concepto de bienestar animal. ¿A ustedes les parece que un animal en un corral de engorde pasa hambre? No, precisamente. Entonces, a veces la gente mezcla el concepto si la vaca corre libre o si la vaca está encerrada. Hay ciertos parámetros básicos que hacen al bienestar animal que se aplican en un sistema intensivo como un sistema extensivo. Por decir un ejemplo, si en un sistema extensivo un animal pasa hambre y no tiene agua, ¿les parece que eso es algo correcto? No. Ahora, puedes perfectamente en un sistema extensivo tener agua, tener sombra y tener buena pastura. Y yo creo que ambos sistemas aplican el concepto de bienestar animal y en Uruguay se aplica muy bien. Que en el caso particular de los corrales de engorde, el bienestar animal es un concepto de eficiencia. Si el animal está mejor, convierte mejor, gana mejor, y eso para nosotros es mejor. Por lo tanto, es un concepto positivo. Si tenemos un animal pasando bien, el resultado va a ser mejor desde el punto de vista económico y por supuesto desde el punto de vista de la calidad del producto. Y concretamente, ¿cómo vienen ya los negocios que se están haciendo para el año que viene? Bueno, otra característica importante que estamos viendo en los corrales de engorde es que la industria está preocupada y ocupada de tener ganado en el futuro. Si nosotros este año tenemos una alta faena, podemos pensar que el año que viene la faena va a bajar, porque si estamos faenando más de lo que en teoría... Incluso se llegó a hablar de que se estaban faenando animales que no tenían ni el peso como para hacerlo en algún momento del año, ¿no? A ver, puede haber sido, vamos a ser claros, Javier, si hoy por hoy un novillo de 410 kilos te lo pagan un valor no imaginado en el momento que lo tenías, obviamente todos vendimos todo, porque hay un mercado que lo demandaba, una industria que lo pagaba y obviamente vendimos todo. Y por suerte se vendió. Porque de hecho ha hecho que la faena creciera, la exportación creciera. Pero a mí no me preocupa eso. Yo lo que tengo que ver es cómo hago para adelante para seguir manteniendo y creciendo en esta faena. Y eso perfectamente se puede hacer. Lo que hay que hacer es invertir en procesos de recría y en procesos de terminación. Y la industria, preocupada por el volumen de ganado que habrá en el primer semestre del 2022, salió, antes que los productores salieran de los cultivos de invierno, de vender los granos de cultivo de invierno, a proponer negocios a futuro, primer semestre del 2022, con buenos valores de piso, valores de techo, cada uno arreglaba el negocio que arreglara, para asegurarle que si tú encerrabas ganado ibas a tener un buen negocio para adelante, y eso está haciendo que en este momento, que en teoría hay un déficit hídrico, pero que obviamente en muchos lugares puede estar faltando agua, los negocios famosos cortos que dicen en las pantallas son los que se están pagando, porque yo, como filotero, voy y busco un animal de 400, 380, 420 para encerrarlo, para venderlo en marzo, en abril. Y estoy dispuesto a pagar un precio si para allá tengo un buen valor. Y eso es lo que está manteniendo el precio de los animales como negocios cortos. Y eso vacas de invernada, novillo formado. Y es lo que está manteniendo. Y es lo que va a permitir que la faena el año que viene o se mantenga o capaz que pueda crecer. Yo no digo que sea fácil que crezca, porque si vos te comés la categoría de novillos pesados, después tenés que hacer esos novillos. Y si no tenés agua, por decir algo, no hay pastura. Y si no hay pastura, está más difícil para recrear. Pero entiendo que ese camino y la industria como protagonista y la demanda de carne del exterior nos va a, no voy a decir a obligar, pero nos va a dar la oportunidad a los productores de invertir en recriar, de invertir en terminar haciendo márgenes en el negocio. Y si yo apuro los animales que voy a terminar, capaz que los que encierro ahora, los que voy a encerrar en marzo el año que viene, en un proceso normal, naturalmente lo que estoy haciendo es acelerando. Y si estoy acelerando, estoy mejorando la extracción. Y si estoy mejorando la extracción, el año que viene tengo que tener algo parecido a 400 kilos para seguir engordando para adelante. Entonces voy a estimular en apoyarme en la recría. Y después me voy a dar vuelta y decir, pero en realidad lo que estamos precisando es más terneros. Entonces el precio del ternero, cuando esto dure en el tiempo, porque el descreimiento de los criadores, ¿cuál es? Si esto no será un tiempito y después cae todo de vuelta, entonces ¿para qué no vamos China va a mantener todo esto. Y eso tiene que durar en el tiempo.
Y hoy la industria, la señal que nos da es que dura en el tiempo. Y los mercados nos dicen, dura en el tiempo. Y si nosotros vemos lo que vale el ganado en el mundo, en Estados Unidos, en Australia, da la sensación que esto dura en el tiempo. Entonces, parecería ser que la apuesta de generar más volumen de terneros para adelante puede llegarse a generar valores relativos con el precio de ganado gordo muy distintos a los que tenemos hoy, que nos parece que se quedó el ternero por lo que vale un novillo gordo. Pero cuando esto se mantenga en el tiempo, me parece que va a venir el estímulo de incrementar la cría. Y el otro día, en los resultados de las carpetas, que tú estabas presente, te diste cuenta que con estos valores del ternero y estos valores de la vaca, los resultados económicos en los sistemas no son muy distintos, que antes eran muy distintos. Normalmente el criador quedaba rezagado en cuanto al ingreso de capital. Y yo creo que esos son los cambios que se están produciendo en el Uruguay, y por eso dije, creo que es un camino que no tiene retorno, que el Uruguay va a empezar los procesos de intensificación, va a disminuir la edad de faena, va a aumentar el peso de faena y va a aumentar año a año el volumen de ganado que se pueda faenar, con todos los beneficios que eso ya trae. Álvaro, ¿qué ha pasado con la evolución de las dietas, de la participación de los distintos granos en las dietas? ¿Hay granos suficientes en Uruguay? ¿Hay que importar? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? A ver, en estos años de los corrales de engorde, las dietas han pasado de unas dietas de mucha más alta fibra, más alto grano, producto de la Cuota 481. Y eso hace que hoy muchos de los granos que antes el Uruguay o no producía o exportaba, hoy sean de consumo, ya sea por el lado del maíz, por el lado del sorgo, por el lado de la cebada, por el lado del trigo. O sea, los animales que vamos a encerrar requieren cada vez más granos. Y a veces el Uruguay no necesariamente tiene los volúmenes de granos que requieren los sistemas intensivos de producción. Y por eso Uruguay hoy importa granos. Si nosotros hoy no importáramos granos, capaz que muchos corrales de engorde no funcionarían. ¿Por qué? Porque si no habría granos, lo que habría valdría mucho y no te haría que la ecuación te sirviera. Siendo que en el mundo el precio de la carne es una consecuencia del precio de los granos. Si los granos valen mucho, la carne vale mucho. Si los granos valen poco, la carne vale menos. Lo que fija el precio internacional de la carne normalmente es el precio de los granos. Veremos si son 3, 6, 9 o 12 meses, pero son unos meses después de lo que el grano haya subido o haya bajado. Y eso en Uruguay también está cambiando, y de hecho mucho agricultor hoy o tiene su propio corral para generar un piso en cuanto a la venta de sus granos, o tiene como clientes corrales de engorde a lo cual le vende grano húmedo, entonces se evita el tema del flete, el tema del secado, y hay cada vez más una mejor complementariedad entre la agricultura y la ganadería, donde los corrales de engorde es un seguro de colocación de granos que si los tengamos que exportar a veces no se puede por diferentes características o eventualmente porque tienen un valor internacional que no justifica, y los corrales de engorde hoy están siendo una alternativa comercial muy buena.